en el tiempo es lo que llevaremos puesto. Lo que dejamos en el tiempo es lo que llevaremos puesto. Un abrigo de amor o un gorro de fe, guantes de esperanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tejiendo con Clara. Mi nombre es Iván Reyes Bascuñán, soy jefe de gabinete del equipo de la diputada y en el día de hoy, y para comenzar en este nuevo mes, vamos a estar conmemorando los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país, que tuvo como consecuencia el daño a las vidas, a las familias de todo un país. Este programa se transmite a través de diferentes medios de comunicación de la provincia. Queremos saludar también a los medios de comunicación que transmiten este programa. Radio Interactiva de Yumbel, Radio Centinela, Radio Sabrosita de Los Ángeles, Radio Nacimiento, Radio Nahuelbuta de Curanilahue, Radio Villaray de Arauco, Radio Villaray de Lebu, Curanilahue Televisión y Pacífico Televisión. Además, pueden seguir este y todos los capítulos de Tejiendo con Clara a través de las redes sociales de la diputada, a través de Facebook, de Instagram o su canal de YouTube. Para adentrarnos en esta conversación y en este programa de carácter informativo, queremos saludar a las invitadas del día de hoy. Por supuesto que a la anfitriona de todos los capítulos, a la diputada de la República, Clara Zagardía Cabezas, y a la señora Cristina Tello, de la vecina comuna de Nacimiento. Diputada, ¿cómo está el día de hoy? Bien, gracias Iván por acompañarnos en este nuevo capítulo de Conversando con Clara, o mejor dicho, Tejiendo con Clara. Ahora estamos en los recuerdos, conmemoraciones de que son los 50 años del golpe, y ya lo iniciamos en un anterior programa, y ahora continuamos conversando las vivencias que han tenido diferentes actores de nuestra región, porque aunque no crea, esto sucedió en todo el país y hay muchas vidas que fueron truncadas por aquellos hechos que ocurrieron hace 50 años, y unas personas que son muy jóvenes como Cristina, que está aquí a nuestro lado, y otras personas también. Así que estamos para escuchar su vivencia, lo que le cambió la vida siendo apenas una niña. Así es. Señora Cristina, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Iván. Es muy especial el momento de estar acá y poder compartir las vivencias y los recuerdos que están aún en mi mente como si fueran el día de hoy. Estamos comenzando septiembre y quizás es un mes donde se entrelazan muchas cosas, pero especialmente para nosotros en la memoria quedan intactos los recuerdos que fueron traumáticos personalmente y para muchas familias a nivel nacional, porque esto ocurrió no solamente en Santiago, sino que en todo Chile. Muchas gracias. Queremos darle las gracias también a las personas que siguen este programa capítulo a capítulo. Y para comenzar y enfocarnos en la temática de esta versión, queremos plantearnos la pregunta: ¿por qué es tan importante conmemorar esta fecha histórica en nuestro país? Y quisiera darle la palabra a, a ustedes para que Eh, eh, conozcan su opinión. es importante que los hechos históricos, que lo que pasa en nuestro país y es parte de nuestra historia, sean hechos agradables como desagradables, del golpe de Estado que cambió ilusiones de mucha gente, un nuevo andar, esperanza, nuevas esperanzas que fueron truncadas, y no solo eso, sino haber matado, desaparecido a mucha gente solo por no pensar igual a quienes asumieron en forma violenta el poder el 11 de septiembre, en el cual fue empezando por el presidente de la República de ese tiempo, que terminó la vida en forma trágica, las personas que en forma voluntaria, creyendo en que iban a ser justamente consideradas, se presentaron voluntariamente a los cuarteles donde eran llamados para ser después trasladados a lugares sin que sus familias supieran, ser trasladados, y muchos de ellos desaparecidos. Entonces es algo que nunca debemos olvidar, que
la democracia no se puede quebrantar y tampoco violar los derechos humanos, y que mientras no se haya encontrado el último detenido desaparecido, no debemos cansar en la justicia, la búsqueda y la reparación, y por ello la memoria es muy importante, porque pasarán 50, 100 años, pero estos hechos son una realidad. Señora Cristina, usted, en su opinión, como vecina, como dirigente también de la agrupación Price de la Comuna de Nacimiento, ¿por qué es importante poder conmemorar esta fecha tan importante para la vida de los chilenas y chilenos? Bueno, en realidad hay, tiene mucha relevancia, ¿ya? A pesar de que son 50 años, no solamente ahora, sino que quienes hemos estado invisibilizados por muchos años, eh, está presente siempre la conmemoración del 11 de septiembre como una etapa, como una vivencia muy difícil de enfrentar. De hecho, personalmente para mí guardé silencio por muchos años y los pasó a muchos, ¿ya? En que, en que vivir esta etapa fue muy compleja y, y revivir los recuerdos también es bastante doloroso a pesar de que han pasado 50 años. Este año se da en el marco que hay 50 años, pero pensemos que son 50 años de injusticia, de, de, de que la verdad ha sido oculta, ya pensemos en los pactos de silencio que se han hecho, también 50 años de no poder, de no poder abrazar para muchos sus seres queridos, para otros la destrucción de la familia, como lo fue en mi caso, porque no solamente se dañó la democracia, sino que se dañó el núcleo familiar, ¿ya? Porque el miedo y el terror y el pánico invadieron nuestras vidas y provocaron traumas muy difíciles de poder superar. Entonces, sí, tiene un significativo especial que sean 50 años, pero son 50 años que lamentablemente aún no se encuentra la reparación. Y eso es terrible. Vivir en un país donde a pesar de que la historia es tan evidente, aún se niegue la historia y se escriba a la manera de quienes, entre comillas, vencedores, porque en realidad es muy complejo, es muy complejo. ¿Ya? Y eso es lo que quiero yo manifestar especialmente en este momento. Muchas gracias. Es importante también señalar que las historias, las biografías familiares, las biografías personales tienen un traspaso de generación en generación, y las generaciones nuevas es importante conocer esas historias, asumirlas, y fijar un compromiso para no repetición. En ese sentido, ¿qué mensaje le entrega usted a las nuevas generaciones respecto a este hecho que usted nos acaba de mencionar en el contexto más familiar? Bueno, tendríamos que partir qué pasó en mi vida a los 9 años de edad, ¿ya? O quizás antes de los 9 años de edad. Yo era una niña, la menor de 4 hermanos, ¿ya? Y vivía en la comuna de nacimiento en la población El Progreso, ¿ya? En esa comuna había mucho tejido social, como tejiendo con Clara. Mis padres fueron verdaderos artesanos y tejedores de la historia de esa comuna, ¿ya? Mi madre, una dirigente social, ella fue creadora, fundadora del Centro de Madres de Población y Progreso. Mi padre fue el fundador del Club Avenida Estación y de la Junta de Vecinos del Progreso. Ambos en el año 73 tenían cargos de dirigentes sociales, ¿ya? Presidente, presidenta, mi mamá era secretaria de la Junta de Vecinos. Entonces hay una historia detrás de mí que, que, que hace que valore lo que es el trabajo social, el trabajo comunitario, ¿ya? Entonces vivíamos, de hecho,
tenía todo para ser feliz. ¿Ya? Yo me consideraba una niña muy feliz, ya con una infancia muy rica en muchas cosas, muchos aspectos. De hecho, por ejemplo, nosotros como hermanos no teníamos escuela en nuestro sector, pero bajo la dirigencia y el liderazgo de mi padre y de algunos vecinos de la población en Progreso y Lautaro de nacimiento, se logra conseguir el financiamiento, utilización para que se construya esa escuela, la escuela número 20, que actualmente es la escuela Toki Lautaro. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, ahí fueron todos mis primeros años de educación y yo cuando entré a la escuela yo ya sabía leer y escribir, porque en mi casa había un- un- una riqueza de cultural, sí, cultural. Mi papá compró en un remate una biblioteca de más de 100 libros, entonces yo era muy buena para la lectura, siempre he sido así. Entonces, eso marca un antes y un después con el golpe de Estado, porque todo esto que estaba construido se destruye de un día para otro. Entonces, lo que nosotros, y cuál es el mensaje a las nuevas generaciones, es que nosotros debemos cuidar la democracia, ¿ya? Cuidarla en el sentido de que nos debemos permitir, por ejemplo, lo que hoy en día pasa con el negacionismo, que eso en vez de ayudar o aportar, está destruyendo la democracia, ¿ya? Entonces, tienen que conocer la historia viva. Y nosotros, quienes fuimos protagonistas de la historia, somos historia viva. Diputada, sabemos que también usted por esos años era muy joven y vivía en la comuna de Yumbel. ¿Usted recuerda qué pasaba? ¿Cuál era el calor político de la época? ¿Cómo recuerda, cómo lo vivió personalmente? ¿Cómo lo vivió su familia? Bueno, eh, yo recuerdo lo que era antes del 11 de septiembre del 73, o sea, los 3 años antes, en el cual se empezaba a ver movimientos, cambio, participación de la ciudadanía, cómo la gente estaba encontrándose, organizándose para ver si estaba ampliando la educación en todos los niveles y todo eso. Había mucha gente joven que estaba en el gobierno y llegado el día del golpe, que me acuerdo que estaba nublado, lo recuerdo como si fuera ahora. Yo estaba en mi casa y eh, como a las 9 de la mañana comenzó a decir que había un golpe en Santiago. Después la televisión no transmitía, el- las radios poco a poco dejaron de transmitir y llegó un momento que como 3 días estuvimos casi sin comunicación, pero igual se sabe que al 2 o 3 días después empezaron a llevarse a personas eh, que eran funcionarios de las diferentes reparticiones, a profesores. Yo me acuerdo de 3 o 4 profesores de donde yo estaba estudiando, porque yo estudié la nocturna, que sí que era grande, pero estaba todavía estudiando, y se llevaron a nuestros profesores que eran políticos y no volvieron algunos no volvieron nunca más y otros volvieron a los 3 o 4 meses de haber sido detenidos, porque después no solo lo tuvieron detenidos aquí, sino se los llevaron a Concepción, a otros creo que se los llevaron a la isla Quiriquina. Se hablaba mucho de la isla Quiriquina y la desesperación de las familias de no saber qué había pasado con sus parientes y a la vez el temor de las personas de que sabían, no, sin saber si podían decirle lo que sabían a su vecino o no, y eso era muy, muy feo. Estamos conversando en Tejiendo con Clara, un programa desarrollado por la Diputación, por el equipo de la Diputación de la Diputada de la República, Clara Zagardía Cabezas, con el objetivo de conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar ocurrido en Chile en el año 1973. En el día de hoy nos acompaña la dirigenta de la organización PRICE de la Comuna de Nacimiento, con quien ha querido también compartir sus vivencias y lo ocurrido por esos años en la comuna en donde ella reside.
para seguir avanzando en la historia y seguir conversando de este oscuro momento de nuestra eh, democracia. Una pregunta para ambas. ¿Qué recuerdan exactamente o cómo eh, viven el recuerdo del 11 de septiembre del año 73? Señora Cristina. Em, bueno, esa mañana era una mañana muy especial porque era el día del profesor, ¿ya? El 11 de septiembre se celebraba el Día del Profesor y yo tenía, junto a mi hermano y otras personas, teníamos muchas habilidades artísticas, ¿ya? Y yo iba a cantar la canción La Princesita de la Luna. ¿Ya? Entonces me habían hecho un vestido de papel crepé rojo y estaba esperando mi participación en el acto que teníamos en la escuela. Habíamos logrado llegar a la escuela, es- eh, sí yo veía mucho nerviosismo. ¿Ya? En mi inocencia yo creía que era por el acto del día del profesor, pero no era así. De un momento a otro todo eso se transforma en confusión, en, en incertidumbre, en realmente en situaciones muy complejas. Y yo estaba en el escenario cuando se suspende el acto. ¿Ya? 9 años tenía. Y fue súper difícil porque recuerdo el rostro de los profesores que estaban desencajados, ya estupefactos de tanto, de poder ver lo que estaba pasando y tener que informar que suspendía el acto porque había un golpe de estado y que teníamos que volver a nuestras casas y quedarnos allá. Mi mamá, ella era militante de un partido político y nos reunió y corrimos a nuestro hogar. Ya. Yo tenía, hay algo diferente que yo leía mucho el diario porque mi papá compraba todos los días el diario, entonces yo leía mucho y estaba muy interiorizada de situaciones que se estaban viviendo a nivel país. Entonces, a pesar de mi corta edad, tenía mucho conocimiento para esa edad, ¿ya? Era como una, ¿cómo se llama? Una pequeña, sí, muy inquieta, y bueno, el tener conocimiento a uno le pasa también la cuenta, porque en realidad quizás estar en más ignorancia podía haberme permitido no vivir situaciones tan traumáticas como las que viví. ¿Ya? Y vamos a la casa. En mi casa mi mamá era secretaria del Partido Comunista a nivel regional y tenía muchas fichas, sobre todo la de la población de Progreso de Nacimiento y de la Villa Coihue, ¿ya? Y tuvo que destruirla. Ya teníamos una estufa y ahí la quemamos y buscaban a mi papá. Yo no sabía dónde estaba mi papá, había mucha incertidumbre. Pasaron unas horas y llegan a la casa, tanto carabineros como civiles. ¿Ya? Por eso que se dice que es un golpe de estado cívico-militar, porque no solamente los militares o carabineros, las Fuerzas Armadas, sino que muchos civiles eh, se unen a ellos para hacer esta persecución. eh, Eran muy agresivos, muy agresivos. Y tanto mi papá y mi papá era considerado como el líder número uno al cual atrapar. ¿Ya? Llegaron, irrumpieron con metralletas, bayonetas y nos colocaron, destruyeron todo lo que estaba en nuestra casa y nos colocan en fila de fusilamiento. Esos momentos angustiosos de verse enfrentado a la muerte es algo que no podemos, que no se lo doy a nadie. Es alguna situación que me tocó vivir y que yo espero que nadie viva. ¿Ya? Después de estar en un acto donde yo estaba con muchos sueños, con muchas ilusiones, teniendo una infancia muy feliz, verme enfrentada como una vil delincuente frente a carabineros que nos colocaron en una fila y mi mamá nos pidió que nos quedáramos con las manos atrás y que no nos moviéramos ni habláramos, porque ante cualquier movimiento de nosotros nos podían disparar. Pero no quedó en eso ahí solamente en amenaza.
sino que hacen un simulacro de fusilamiento. ¿Ya? Y, y empiezan el conteo. Yo todavía tengo el rostro del carabinero que me apuntaba a mí. Quizás no podía ver lo que pasaba a mi alrededor, a mi lado, porque no miraba hacia lo que pasaba a mi hermano o a mi mamá. Pero fue terrible, ¿ya? Ver cómo en segundos se transforman tan eternos y verte tan vulnerada. Yo había participado en muchos actos y cantaba el himno de los carabineros, eh, eh, recitaba muchas poesías y estaba ahí frente a quienes se suponían que tenían que ser mis guardianes, ya mis protectores, estaba amenazada de muerte. Y en esos momentos pasó, es como ver la película pasar por delante mío y ver que te enfrentas a la muerte y que no sé si mis sienes parecían que iban a estallar porque es una sensación de miedo que, que es difícil de explicar, ¿ya? Es pánico, es un pánico que no se lo doy a nadie, y menos a una niña de 9 años. Yo no me podía explicar por qué. 9 años estar ahí enfrentando la muerte y escuchando el conteo, uno a uno el conteo y apunten, y faltaba solo disparen. Cuando el capitán Carrasco, da la orden de aborto, de este fusilamiento, y entra a la casa. Él miraba de una ventana afuera y, él, y en ese momento, bueno, yo reventé, ya yo estaba llorando porque, aunque mi mamá decía que no lloraran, era inevitable no hacerlo. Mi hermana, que era un año mayor que yo, le gritó un improperio a los carabineros. Y, y bueno, nosotros éramos como las armas de tortura éramos los elementos de tortura para mi mamá. Y creo que buscaban era mi padre, pero también buscaban que delatara a todos los que pertenecían al Partido Comunista de la Población en Progreso, que eran aproximadamente 95 familias, 95. Y ella lo calló. Y nosotros callamos. Eso fue lo más terrible que vivimos ese día. Estamos conversando en un nuevo capítulo de Tejiendo con Clara, que es transmitido a través de diferentes radios de la provincia de Biobío, Arauco y la comuna de Lota. En la comuna de Yumbel la pueden escuchar en Radio Centinela de Yumbel, en Radio Interactiva, en Los Ángeles a través de Radio La Sabrosita, a través de Radio Nacimiento en la comuna de Nacimiento, en Radio Nehuelbuta de Curanilahue, en Radio Millaray de Lebu, en Radio Millaray de Arauco, en Curanilahue Televisión y Pacífico Televisión, y además también poder seguirlo a través de las redes sociales de la diputada Clara Zagardía Cabezas. Haremos una pequeña pausa para luego regresar y seguir conversando en este nuevo capítulo de Tejiendo con Clara, en esta oportunidad acompañado por la señora Cristina Tello de la Comuna de Nacimiento y nuestra diputada Clara Zagardía Cabezas. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 Ya estamos de regreso para continuar con el último bloque de este nuevo capítulo de Tejiendo con Clara. Señora Cristina, ¿cómo fue el proceso familiar posterior al 11 de septiembre? ¿Cómo se continúa con este quebrantamiento tan abrupto de la historia familiar? Bueno, fue muy difícil porque a pesar de los compromisos de que entregándose mi padre a Carabineros iba a quedar, íbamos a funcionar como familia nuevamente, no es así, ya, sino que vienen los interrogatorios, nos llevan a la comisaría en varias oportunidades donde aquí me hace eco lo que dijo la diputada Navillar. Esta semana eh, mi madre es abusada en la comisaría de nacimiento, y no por uno, sino por 7 agentes del Estado. Así de terrible. Y nosotros, sus hijos, en la sala contigua, escuchando los gritos de dolor. Entonces, en respuesta a ella, sí hubo abuso sistemático y violaciones en los centros de tortura hacia las mujeres. Después fue un peregrinar de buscar a mi padre porque se lo llevan y no sabemos si está vivo o muerto por más de 2 meses. ¿Ya? Y de repente escuchamos los vecinos cuando ya podíamos salir en la hora de que no había toque de queda, como niños íbamos al Biobío a ver porque había cadáveres. Entonces buscábamos a mi padre, hasta que aparece el obispo Rosimo Fuensalida, quien nos dice que mi padre está en el estadio regional en Concepción. Y pasamos muchas necesidades, mucha hambre. De hecho, no recuerdo que la familia, mi abuela paterna, que vivía a 1 cuadra de mi casa, se haya acercado a nosotros. Ya el quiebre es tan grande que ni siquiera las familias se acercan a nosotros. No tenemos apoyo de nadie. Quedamos en la indefensión total. Pasamos hambre, perdimos nuestra casa, vivimos la miseria. Ya terminó la infancia, una adolescencia donde lo único que quería yo no era vivir, discriminada en la escuela, discriminada en la sociedad. Y aún así después, aún vuelta a la democracia, la discriminación continúa, ¿ya? Hasta el día de hoy, porque muchos se atreven a levantar a minimizar todo esto, pero solo lo que hacen es revictimizar día a día lo que nosotros vivimos constantemente y que nos llevaremos hasta la tumba. Es que el dolor de una experiencia tan traumática que no se lo doy a nadie. Diputada, ¿cómo vio posterior a los hechos más cruentos de la historia de cómo se continuó la vida Bueno, la vida comunitaria, continúa. social? Como dije, había mucha desconfianza entre las personas, había eso y
y las personas mayores siempre nos recomendaban tener cuidado, no salir, además de que había el toque de queda y todo eso, y había eh, comentarios y situaciones reales de que si había un grupo de 2, 3 personas que caminaban un poquito después del toque de queda y por alguna razón no paraban al alto, les disparaban y se escucharon y esto se escuchaba aquí en esta región, en estas comunas, y lo que yo creo que en las regiones más grandes y más pobladas han debido ser más traumático esta situación. Y eso continuó mucho tiempo. Yo me acuerdo que después continuaron los estudios, yo continué mis estudios, ingresé a la universidad, pero por razones de salud no pude continuar la universidad, entonces estaba en ese tiempo el empleo mínimo que llamaban. Entonces uno se inscribía para el empleo mínimo, pero siempre le daban el empleo a las mismas personas, no había recambio. Entonces yo había una columna de la tercera en el que uno opinaba, pues, y yo hice una carta, yo me acuerdo que en agosto, y la publicaron la carta y del municipio me hicieron llamar para decirme por qué había publicado esa carta. Entonces, no me acuerdo quién era, pero alguien me dijo, no debía decir, ¿por qué no pusieron la verdad? Le dije, y después me dejan ahí como mediodía, me dejan en una pieza sola, y después como nadie llegaba, yo me fui, ya no me hicieron más, pero es una forma, y eso era el año 76, 3 años después, que significa que hubo esa persecución. Después yo el 77 me fui a Santiago, antes de ir a Bolivia el 78, y allá era mucho, era 100 veces peor lo que se veía en estos sectores, y habían pasado ya más de 3 años. Y esto continuó durante 17 años. Entonces es algo que no podemos, no debemos, y debemos seguir en la memoria de todos nosotros y hacernos ecos. Los que no hemos vivido esas atrocidades como lo vivió Cristina siendo tan niña, debemos ser empáticos y debemos ser, y no, muy lamentable la opinión de la diputada Ana Ibelián, que lo minimizó totalmente y con eso hizo hasta que diputados de su misma coalición la critiquen, porque, como dijo el diputado Benjamín Romero, Moreno o Romero, Moreno. dijo, en ninguna clase de ideología debe existir la violación de los derechos humanos, y los abusos que hicieron las mujeres fue violación a sus derechos humanos. Y eso es lo que nunca más debe ocurrir, y por eso es una de las razones por las cuales nosotros hemos decidido ayudar con un granito de arena, de acuerdo a lo que está en nuestras manos, en la memoria de nuestros vecinos y por aquí más cerca, porque, como le digo, no hay un pueblo, no hay un sector donde alguien no haya sufrido estos hechos traumáticos el golpe cívico-militar de 1973. Y antes de cerrar, ¿cómo creen que debemos enfrentarnos como Estado, como país, como familias, para superar, sin olvidar, por supuesto, en la búsqueda también de la reparación de todo este daño que se hizo a la sociedad chilena? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, gracias. Voy a citar una escritura, ya una escritura bíblica y también algo que compartí la semana pasada en un programa, un lanzamiento de un documental en Nacimiento, y lo voy a leer textual. Dice, la escritura está en Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Esta palabra es clave, ¿ya? Dirijo estas palabras a quienes nos instan a pasar la página. Quiero dejar en claro que no es una tarea tan simple. El verdadero perdón exige el arrepentimiento sincero y la confesión de los responsables.
para que la búsqueda de la justicia pueda prevalecer y las heridas puedan empezar a sanar. Solo entonces estaremos en posición de hablar genuinamente sobre el perdón y la reconciliación. Y así dar un paso adelante desde este doloroso capítulo para que Chile pueda avanzar hacia la reconciliación. Es crucial poner fin a la impunidad, especialmente entre aquellos que profesamos la fe cristiana, donde yo también me incluyo, quienes somos representantes de Jesucristo. Él nos enseñó los caminos del arrepentimiento y el perdón, y desde los púlpitos debe resonar el llamado a la reflexión, a la comprensión y a la responsabilidad. Debemos ser agentes activos de reconciliación, guiando nuestras comunidades hacia un terreno donde el amor y el respeto mutuo florezcan. Y lo digo con propiedad esto porque durante este último tiempo he sido escuchado y he sido partícipe de reflexiones que hacen personas de diferentes denominaciones religiosas, donde algunos critican y hablan atrocidades que realmente me hacen dudar de su representación, de que son representantes de Jesucristo. ¿Ya? Revictimizan y devalorizan a la persona porque piensa distinto, o porque es diferente, o porque tiene una condición o una situación diferente, no solamente en el ámbito político, sino que en todos los derechos humanos. Hago un llamado a la reflexión a quienes dicen ser discípulos de Jesucristo para que construyamos una patria mejor y más tolerante. Diputada. Muy linda la lectura. Yo estuve en el documental donde ella fue una de las protagonistas y es una gran verdad. No puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Mientras no se arrepientan todos los que tuvieron participación, mientras sigan vigentes los pactos de silencio, mientras sigan escondidos los lugares donde se hicieron desaparecer y aquí en los registros, porque sabemos que hay registros, eso va a seguir carcomiendo a quienes sufrieron todos esos vejámenes, porque ha sido muy cruel, muy dañino, que nunca debió ocurrir, además de matar a una persona, no dejar que sus deudos, que sus personas sepan dónde descansa el último descanso. Y hay más, como 3.000 personas que no sabemos dónde está, no sabemos si están vivas, si están muertas, en qué forma murieron, y mientras el último no sea aclarado, esta herida va a seguir abierta y no vamos a poder cicatrizar esas heridas. Entonces, no debemos olvidar eso. Se insto a todos aquellos que tuvieron, que saben de algo que ocurrió, que lo digan. Estamos en un momento de verdad. Existe la Oficina de los Derechos Humanos que se encarga de todo esto. No les van a delatar si van a decir, sino van a buscar los lugares. Entonces, que como, porque también creo que muchas personas se convirtieron en cómplices pasivos, como dijo un presidente de la derecha, pero es una verdad. Muchos fueron partícipes y otros cómplices, y también por miedo en muchos casos no han hablado. Yo creo que es hora de que todos hablemos, de que todos eh, aclaremos lo que pasó y lleguemos a encontrar a nuestro compatriota que no sabe en este momento qué pasó con su vida. Eso sería lo que puedo decir por ahora. Les quiero agradecer por la conversación, por abrir su corazón, especialmente a la señora Cristina, a la señora Clara, que también, y de forma personal hago este comentario. eh, Puedo entender un poco mejor aquel momento de la historia, a pesar de que en mi familia igual hubo víctimas de violación a los derechos humanos, pero lamentablemente no tuve espacios de conversación con ellos porque significaba una carga muy fuerte. Y Revivir. es, y es por eso que es importante que las nuevas generaciones nos detengamos, pongamos mucho esfuerzo en poder comprender
y en asumir una responsabilidad de quienes estamos ahora participando de la vida en sociedad en su conjunto. Les invito a, a reflexionar y les agradezco de todo corazón poder tener esta oportunidad de conversar. Diputada, la dejo para el cierre de este programa. Gracias Dejo el pase. a todos los quienes nos escuchan de las diferentes radios y de Pacífico Televisión, que estamos en programas de conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar, que se conmemorará el día 11, pero en diferentes lugares, diferentes asociaciones y diferentes grupos culturales. Hay películas, documentales y todos, y las personas que no lo han vivido y que se interesan deben buscar, porque la verdad nos hará siempre libre. Entonces les invito a que, y creo que el 50 años comienza recién el 11 de septiembre, así que creo que del 11 de septiembre 2023 hasta el 10 de septiembre del 2024 debemos trabajar en esto, y no solo que sea una memoria 15 días antes del golpe y después nos olvidemos de aquí a un año más. De vivir en paz.